¿Qué tal? Muy bienvenidos. Este es como siempre, como cada semana, el Tiempo de Ciencia. Y este es un programa muy especial que habla justamente de tiempo, entre otras cosas. Quiero dar la más cálida bienvenida a uno de nuestros investigadores que siempre está dispuesto a rendir cuentas a la sociedad de lo que hace, cómo lo hacen, en compañía de quienes lo hacen. En esta ocasión recibo pues de la unidad Guaymas, allá en Sonora, nuestra unidad del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, al doctor Luis Brito Castillo. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestra Cintia, y gracias por la invitación y estoy para servirles. Fíjese que le agradezco mucho el resumen que nos hizo llegar porque me permite un poquito contextualizar. Y en este resumen tan importante, usted hablaba dentro de una reunión que recientemente, dijéramos, en el 2022 se celebró, sobre una red muy importante además para México, que es la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, ¿no? Redes CLIM la conocemos. Usted tocó en ese tiempo un tema que me parece que es crucial hace poco tiempo, justamente veía en las noticias algo relativo a esto, ondas de calor. ¿Podría ayudarnos a comprender este tema, doctor? Claro que sí, maestra Cintia. Una onda de calor es un evento en el que las temperaturas se incrementan de manera muy inusual y se mantienen altas durante 2 o más días. Se le denomina onda porque tiene relación con la ondulación del flujo atmosférico, cuyo movimiento en sentido de las manecillas del reloj comprime la columna atmosférica desde arriba, secando y elevando la temperatura del aire. Generalmente, el área cubierta por un sistema así, que se le conoce como sistema de alta presión, cubre un territorio bastante extenso que llega a superar el área cubierta, por ejemplo, por más de una entidad federativa aquí en nuestro país. Es decir, es también expansivo en ese sentido, ¿no? Las ondas de calor, y me saltó también, doctor, esta pregunta, ¿las ondas de calor están mayormente presentes, están incrementando su presencia como consecuencia del cambio climático? Bueno, mira, ya existen evidencias que señalan no solo un incremento de ondas de calor atípicas, sino también de la intensidad que esas adquieren, lo que es consistente con el incremento de las temperaturas a nivel global, pues debido a la intervención humana. Y esta relación no es coincidencia, pues muchos estudios, incluidos los que nosotros hemos realizado en el noroeste de México y que ya están publicados, indican que las tendencias hacia el incremento de temperaturas es un hecho observable. Tal vez pudiéramos, usted refería a algo como ya ocurrido a lo mejor en la zona noroeste, y yo también tendría que preguntarle, doctor, para poder comprender, ¿estas tienen una regularidad? Es una pregunta, ¿no? ¿Se presentan con regularidad? ¿Y cómo en la zona de nosotros pudiéramos ejemplificar algo que pudiera a nuestro público hacerlo recordar algún momento, por ejemplo? Claro que sí, maestra Cintia. Mire, para empezar, haciendo un poco de historia, ¿no? De todos los eventos que ya están documentados. A finales de junio y principios de julio de 2021, una onda de calor azotó gran parte del occidente de Canadá, durante la cual la temperatura más alta registrada alcanzó los 49.6 grados Celsius a la sombra. Bueno, recordemos que Canadá se encuentra por encima de los 45 grados de latitud. Así que temperaturas mayores a 32 grados Celsius en esas regiones ya son atípicas. No se diga temperaturas cercanas a los 50 grados. Este fenómeno, como digo, está muy bien documentado, pues se estima que murieron 900 personas a lo largo de British Columbia en Canadá y Washington y Oregon en Estados Unidos. Bueno, desafortunadamente no es el único caso documentado. Eventos de ondas de calor se han presentado también en Europa y Rusia, que están muy al norte de nuestras latitudes. Por ejemplo, la onda de calor de 2003, durante la cual se estima que murieron varios miles de personas. Y nomás para decirte, digamos, un hecho interesante, la ciudad de Sevilla, en España, impulsó el año pasado el primer programa piloto para otorgar nombres a las ondas de calor mortales, como estas ocurridas en Canadá. Así como se les asignan nombres, por ejemplo, a los huracanes que se presentan de manera regular año con año. Lo que todo esto nos dice de manera muy clara
es que existe preocupación entre los países europeos sobre la intensidad de prevenir eventos de ondas de calor y también de la posibilidad de que éstas vayan en aumento, tanto en número como en la intensidad que puedan alcanzar. Otro ejemplo ocurrió en Sonora, como ya mencionabas al principio, entre el 3 y 5 de junio de 2016, durante la cual la temperatura en Hermosillo, para que te des una idea, estuvo cerca de alcanzar los 50 grados Celsius a la sombra. Este evento lo hemos documentado muy bien en uno de los trabajos que presentamos durante la reunión anual de Red Screen del año pasado. Debo aclarar una cosa, si bien las temperaturas de más de 40 grados a la sombra son comunes en verano en Sonora, esas se presentan a mediados del verano, entre julio y agosto, que son los meses más cálidos, pero no a principios de junio, como ocurrió en 2016, por lo que resultó un evento verdaderamente atípico que cubrió el occidente de Sonora, la mitad de la península de Baja California y partes de California y Arizona en Estados Unidos. Por eso fue una onda de calor. Ahora, esto tiene un impacto. Usted hacía una clara referencia y gracias por ello, porque la analogía nos sirve mucho, ¿no? Al nombrar, dijéramos, los huracanes, incluso tenemos una mayor conciencia. Es algo muy curioso porque le damos identidad y sentido de pertenencia al fenómeno, incluso, ¿no? Pero históricamente nunca hemos tenido esta advertencia de una onda de calor. Es como que pasara de forma completamente aislada, inusual y atípica, pareciera, pero lo que estoy viendo, si usted me lo permite, por favor corríjame, es cierta regularidad o posibilidad de que se presenten de una forma más regular. ¿Son previsibles? Bueno, hay que mencionar varias cosas. Primero, antes de hablar de la previsibilidad, hay que mencionar del interés, ¿no? De los países, sobre todo desarrollados, que tienen tecnología suficiente, digamos, para monitorear de manera continua la atmósfera. Las autoridades sí van, digamos, monitoreando las condiciones atmosféricas y sí sabemos que cuando va a haber incrementos de temperatura es posible advertir con días de anticipación y eso le permite a la gente pues prepararse. Debo mencionar que, por ejemplo, ante la presencia de una onda de calor atípica, inusual, inclusive mortal, como la que ocurrió en Canadá, pues son eventos tan atípicos, tan raros, que es muy difícil, digamos, prevenir o anticipar su ocurrencia. Lo que sí podemos decir es que si va a haber pronóstico de incremento de temperatura, pues ya nos están advirtiendo que al menos podemos ya prepararnos para evitar estar a la intemperie. Entonces, hablar de prevención aquí es, digamos, la parte del monitoreo que regularmente se realiza, ¿no? Sobre todo por las autoridades y protección civil que da los avisos de manera oportuna. Cuando hablamos de temperaturas arriba de los 40 y tantos grados, ya hablamos de condiciones verdaderamente complejas, pues no, dijéramos, no todos los cuerpos de los seres humanos y de los seres vivos están tan fácilmente adaptados para resistencia. Pero cuando hablamos de 50 grados a la sombra, estamos hablando de una variación térmica verdaderamente importante. ¿Cómo afecta o cuáles son los principales registros? Usted habló incluso de algunos índices de mortalidad. Entonces, habló de muerte, ¿no? Por una onda de calor. ¿Podría decirnos cómo impacta esto en la vida cotidiana? Sí, claro que sí, son varios los impactos. Los hay aquellos que son directos, como experimentar golpes de calor y deshidratación, en el cual la temperatura corporal se eleva a tal punto que la persona se siente mareada, confundida, debilitada, con dolor de cabeza o incluso si al experimentar estos síntomas la persona no es atendida puede llegar a perder la vida. Y como he dicho, los niños y adultos mayores son especialmente vulnerables a esta situación. Ahora, hay otros impactos que son indirectos y tienen que ver, por ejemplo, con las consecuencias que una onda de calor produce en nuestro entorno. Se ha visto, por ejemplo, que el incremento de la temperatura adelanta el crecimiento de las plantas y el inicio de la floración, lo que lleva a una temporada de polen que comienza más temprano y que dura más. Esto, a su vez, puede tener consecuencias sobre las personas con enfermedades alérgicas y se puede convertir en un problema de salud muy serio en la población. Otro impacto indirecto tiene que ver con inundaciones por deshielo en zonas montañosas, como sucedió en Canadá en 2021, e incendios forestales, como ha ocurrido en Arizona, en Estados Unidos, debido a que las ondas de calor
son precursoras de estos eventos. Particularmente una región puede experimentar incendios forestales ante la llegada de una onda de calor si esta situación coincide con una sequía prolongada. Esta conjunción, o sea, la onda de calor y la sequía, aumenta las posibilidades de incendios porque hay una mayor cantidad de materia seca disponible. Aquí indirectamente usted ya me daba la puerta de entrada a una pregunta que también me parecía fundamental, porque uno piensa que la onda de calor va a estar un día, se va a quitar y no pasa nada, ¿no? Si la libraste, ya la hiciste, pero no es así. Es decir, ya el hecho de haber elevado el termómetro, ahorita me hablará usted de cuánto tiempo puede durar una onda de calor más o menos, pero yo supongo que pasa como ráfaga, aunque sea muy breve, pero ya deja la marca en el ambiente de alguna u otra manera, y es el caso, por ejemplo, de la agricultura. Pero platíqueme un poco entonces, doctor, sobre dos cosas que he unido, discúlpeme. La primera tendría que ver cuánto puede durar una onda de calor, y segundo, cuál es en la agricultura, por ejemplo, uno de estos impactos. Claro que sí, abordas una cuestión muy importante en la parte de investigación, porque si bien hablar de una onda de calor, generalmente cuando tratamos de estudiar ese tipo de fenómenos, lo que se considera es la intensidad y la duración. Entonces, para que se considere onda de calor, al menos debe durar 2 días. Se puede prolongar más, pero tiene que mantenerse esas condiciones de altas temperaturas por lo menos 2 días. Y ahora, hasta qué tanto debe aumentar la temperatura? Y esto viene lo desafortunado, porque dependiendo de la región, se han establecido umbrales, o es decir, valores máximos para los cuales decir, si supera este valor, entonces ya podríamos empezar a hablar de una onda de calor. Y evidentemente los incrementos de temperatura, pues depende de la latitud, del lugar, de la elevación. En zonas montañosas no es lo mismo que en las zonas costeras, por ejemplo. Y esto nos habla de que no existe un solo valor umbral, sino que depende mucho de las características geográficas del terreno. Por lo tanto, en la literatura se ha tratado de implementar técnicas estadísticas calculando la probabilidad, por ejemplo, de que cierto valor umbral sea superado para cierta región. Y entonces, una vez que ya entendemos cuál es el valor para una región que debería superarse, ya empezamos a estudiarlo y vemos la historia de ver en cuántas veces ese valor se superó a través de los años para hablar ya ahora sí de una serie estadística que nos permita decir si un evento determinado es muy raro o es algo que más bien es común y que la percepción, ¿verdad?, de la gente pues nos inclina a equivocarnos. En ciencia debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando hablamos de eventos atípicos, muy inusuales, es porque su probabilidad de ocurrencia es muy baja. Es como cuando uno compra el boleto de la lotería y se la saca. La probabilidad de que eso ocurra realmente es un hecho muy inusual. Lo mismo ocurre con las ondas de calor. Por eso cuando hablamos de una regularidad, es un poco complicado, sobre todo si hablamos de esas ondas de calor catastróficas, porque quieras o no, aún con toda la tecnología que tenemos, nos puede agarrar desprevenidos, porque son eventos que primero, cuando se va presentando, si bien duran 2 horas, las condiciones se pueden quedar establecidas como ocurrió en Canadá, pero también puede ocurrir como nos ocurrió a nosotros en 2016. Y déjame, si me permites, déjame platicar un poco, porque esto es un hecho anecdótico. Y fue el interés por lo cual nosotros decidimos empezar a estudiar ese tipo de eventos. Mira, el 4 de junio de 2016, cerca de las 5 de la tarde, nosotros pues entramos a ver una película en el cine, 5 de la tarde. Las temperaturas generalmente a principios de junio, aquí en Guaymas, Sonora, nosotros nos encontramos en Guaymas, andan alrededor de los 28, 30 grados, ¿no? A principios de junio. Y esas eran las temperaturas que teníamos. Saliendo del cine, ¿qué te gusta? ¿2 horas? Saliendo del cine, las temperaturas se sentían como si fuera un horno, esas condiciones que generalmente sentimos cuando estamos ya en agosto, ¿sí? Cuando ya está bien asentado el verano. Algo totalmente inesperado. Eso me causó una total sorpresa, porque en los 26 años que llevo aquí en Guaymas nunca había sentido una cosa así. Entonces, me llamó mucho la atención de qué fue lo que pasó. Y entonces, al empezar a averiguar y empezar a investigar un poco, ya nos dimos cuenta de que el evento fue una onda de calor, que esa onda de calor empezó más o menos desde el sur de Sonora a las 10 de la mañana. Hay una serie de
estaciones meteorológicas automáticas que monitorean cada 10 minutos las condiciones atmosféricas. Nosotros aquí en Guaymas tenemos 3, para que te des una idea, lo cual podemos seguir como están posicionadas en diferentes partes de Sonora, inclusive el sector agrícola ha puesto cerca de 100 estaciones meteorológicas automáticas que cubren la mayor parte del estado. Pudimos documentar muy bien no solamente el umbral que alcanzó, que ya te comento, cerca de los 50 grados Celsius, sino además cómo se fue desarrollando con todo detalle. Eso lo tenemos publicado ya, bueno, no publicado, es un trabajo que presentamos en Redes Clinic que todavía se está en revisión por el retraso que llevamos en los trabajos por publicar. Pero lo que sí te puedo mencionar es que desde las 10 de la mañana las temperaturas empezaron a incrementarse hasta pasar por Guaymas y llegar justamente en su núcleo, que fue en Hermosillo, Sonora. De ahí se expandió hasta lo que es la mitad de la península de Baja California e inclusive llegó a afectar el suroeste de Estados Unidos. Tuvo una cobertura bastante amplia y que efectivamente a las 10 de la noche, desde las 5 de la tarde, 10 de la noche, 5 horas, esas condiciones permanecieron así de temperaturas muy elevadas. Evidentemente ya con la noche refrescó un poco, pero al otro día volvimos a tener incrementos, ya no tanto, y así se mantuvo hasta el 6 de junio de 2016. Es decir, comenzó el 3, el 4 de junio mantuvo su máxima intensidad y después empezó a disminuir, incrementarse con lo que es la oscilación normal del día, hasta que finalmente se disipó alrededor del 6 de junio de 2016. Wow, este es un paseo muy interesante, doctor, porque digo, da para mucho el tema y da para mucho la plática, ¿no? Y yo nada más un poco para ir cerrando, doctor, Redes Clinic es central en, en esta gran repositorio, se vuelve un gran repositorio de investigación actualizada, vigente, eh, sobre todo investigación mexicana, respaldada por las regiones y por diferentes instituciones. En este sentido, ¿ustedes han logrado avances que ya se han publicado, supongo, en algunas revistas científicas al respecto? Sí, bueno, seguimos trabajando evidentemente porque bien mencionabas hace rato que por qué no se habían documentado anteriormente. Como sabes, el noroeste de México es una zona semiárida y temperaturas por arriba de los 40 grados es común. La gente cuando habla, por ejemplo, de Mexicali, que es una de las zonas, de las ciudades más cálidas del Sí. mundo, junto con Hermosillo, pues como que ya no se extraña tanto, ¿no? Hablar de temperaturas de 45 grados, etcétera. Por lo tanto, como que no se le había dado la importancia cuando hablamos ya de una onda de calor. Se dice, bueno, el calor de por sí es normal. Sí, las condiciones de más de 40 grados son normales bajo ciertas condiciones, como ya repetía, entre julio y agosto, cuando ya está bien asentado el verano. Pero cuando se empiezan a presentar a principios del verano, eso quiere decir que ya algo está pasando, que está cambiando lo que regularmente nosotros sentimos. Por lo tanto, hemos encontrado que, por ejemplo, las primeras declaratorias eh, por ondas de calor o por incrementos de temperatura son muy recientes. Estamos hablando de cuando mucho 2017-2016. Ah, Antes no se le tomaba en cuenta precisamente por esas condiciones. De hecho, el evento del 2016 fue un evento que, como te digo, como está muy bien documentado, se logró que se obtuviera una declaratoria de emergencia por incremento de temperaturas. Pero eso es muy reciente, maestra Cintia. Y eso nos está hablando primero de dos cosas, que eso que nosotros experimentábamos, pues ya está cambiando. Y entonces nosotros hay varios miembros de la red que hemos iniciado la tarea de reunir datos para analizar desde una perspectiva histórica no solo la ocurrencia de ondas de calor en México, es decir, hablar de la magnitud y la duración, sino también de las condiciones atmosféricas que promovieron su ocurrencia para entender, por un lado, los impactos indirectos, como el incremento de enfermedades alérgicas, las cuales de algún modo se pueden explicar a partir de los incrementos de temperatura. eso es importantísimo, doctor, porque asociar estos fenómenos a la salud humana nos da una perspectiva incluso para el estudio, abordaje e investigación. O sea, el hecho de que esté asociado al impacto en la salud, tendría que o ameritaría una intervención
muy puntual de las autoridades y la inclusión de estos temas en las mesas de la agenda pública. Actualmente, doctor, ¿ustedes inciden con alguna información en la agenda pública nacional en este tema? Sí, bueno, yo personalmente he colaborado con varios investigadores, somos un grupo, no soy yo únicamente, y uno de nuestros colaboradores es una investigadora de la Universidad Estatal de Sonora, la maestra Carmen Ortega, a quien envío un saludo si es que nos llega a escuchar por este medio. Así Ella será. lleva muchos años monitoreando el polen en la atmósfera. Tiene un equipo especial que le permite monitorear prácticamente cada hora de manera continua y durante todos los 365 años de días del año, un sitio que tiene justamente en el techo del edificio de la Universidad Estatal de Sonora. Hemos reunido ya 5 años de datos. Ella, como se dedica más bien al monitoreo del polen y nosotros a la parte hidrometeorológica, empezamos a tratar justamente el tema de las ondas de calor y empezamos a ir, oye, sabiendo ya que las altas temperaturas, pues como ya había mencionado, adelanta la floración, o sea, adelanta la temporada de floración de las plantas y por lo tanto liberan más rápido el polen. Le comentaba, oye, ¿por qué no hacemos un análisis de cómo ese incremento en la atmósfera de ese polen que está suspendido se puede o no relacionar con los incrementos de temperatura que ya estamos observando? Mencionabas que sí hemos publicado trabajos, sí, tenemos varios trabajos que hablan solamente, ciertamente, de las tendencias que ya estamos observando aquí en México, en las temperaturas y también en caudales y también en precipitaciones. Eso ya los tenemos publicados, pero no concretamente de los eventos conocidos como ondas de calor. Y entonces hicimos justamente ese esfuerzo y afortunadamente la doctora Carmen Ortega tiene contactos con gente del hospital general allá en Claro. Hermosillo. Por lo tanto, ella me propuso, oye, ¿por qué no también tratamos de averiguar si existen registros de personas que son alérgicas y que han llegado al hospital sencillamente porque se sienten mal, ¿verdad? Sobre todo las personas con asma son particularmente vulnerables a condiciones de polvo suspendido en la atmósfera y para ellas sí puede haber un problema grave. Y nos encontramos con la sorpresa de que efectivamente esa relación que observamos entre la cantidad de personas que llegaron justamente a registrarse y efectivamente se les diagnosticó que sí tiene esa enfermedad alérgica, coincidió con los incrementos de polen que la doctora Carmen Ortega había medido y con los incrementos de temperatura que nosotros tenemos de las estaciones meteorológicas automáticas. Y no solamente en una temporada, analizamos 4 temporadas entre 2015 y 2019. Esos resultados definitivamente nos permitió explorar que efectivamente la posibilidad de que pues se puede volver un problema de salud en la población, tiene que llamar la atención de las autoridades. Entonces, nuestro objetivo ahora es, como bien mencionaba, es un trabajo que estamos iniciando, evidentemente también estamos ya tratando de iniciar el contacto con las autoridades. Necesitamos nosotros tener evidencias más sólidas, ¿verdad? Para convencerlos, porque no puedes tú Claro. simplemente llegar y decir, bueno, yo creo, yo pienso. No, tenemos que tener ya evidencia que sea consistente con lo que estamos observando para ahora sí, con toda seriedad, poder ya acercarnos y decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo esos trabajos, si te interesa, pues necesitamos avanzar un poco más y ya hablar ya de manera concreta cuál sería el plan que pudiéramos realizar. Ojalá y a través de ese medio pudiera haber algún contacto en el cual nosotros, los miembros de la red, pues pudiéramos hablar también con las personas. Pues doctor, ojalá que sirvamos de plataforma, nos va a dar muchísimo gusto esta oportunidad, además de servirles como siempre, de contar con su valioso apoyo. Yo le voy a pedir que nos deje después los datos para, si usted quiere ponerlos aquí en pantalla, los vamos a poner, están aquí en pantalla los datos de la red o del área temática que usted dirige, porque nos parece sumamente importante. Decía usted bien, el clima es una cuestión de percepción. Para la ciudadanía es una cuestión de percepción para nosotros, ¿no? ¿Cómo está el clima? Que eso es la forma más cordial de abrir una conversación. Pero
que la información que ustedes nos dan da de verdad para una reflexión mucho más profunda que toca temas como la salud, el ambiente y la responsabilidad ciudadana también y la de la autoridad para, si bien no resolver, porque hay cosas que no se pueden resolver de un día para otro, sí poder enfrentar de una manera diferente. Le agradezco en todo lo que vale, doctor, su gentileza, su atención y su claridad para explicarnos algo que es bastante complejo. Maestra Cintia, el gusto es mío y por supuesto también les agradezco a ustedes el apoyo de tener esta oportunidad de al menos acercarnos, ¿no? Por estos medios, ya que bueno, la pandemia también nos ayudó un poco, ¿no? A cambiar nuestra manera de trabajar y creo que entonces podemos aprovecharlo también para hacer un poco más extenso y que llegue a más personas lo poco que podemos nosotros contribuir. Con mucho gusto, que es mucho además. A usted, gracias por estar siempre con nosotros, atentos, vía remoto, presencial. Simnor, la ciencia está cerca de usted.